Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. Antes de empezar, me gustaría agradecerles por estar hoy con nosotros, pedirles que nos acompañen en una oración a través de la cual le vamos a pedir a Dios que bendiga este tiempo y que podamos aprender de su palabra para que tú y yo podamos continuar con la vida que Dios tiene para nosotros. Vamos a comenzar con una oración. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Dios, por tus cuidados, por tu amor hacia nuestra vida. Y gracias, Señor, también por todo el trabajo que tú vienes haciendo y quieres continuar haciendo en nuestro corazón para de esta manera podernos llevar a vivir dentro de tu voluntad y alcanzar aquellas cosas que tienes para nosotros. Hoy queremos darte muchas gracias por todo esto y queremos pedirte que tú derrames tu gracia y bendigas este tiempo de tal manera que podamos aprender de tu palabra y sobre todo, Dios, que podamos llevar a la práctica, que podamos poner en práctica cada uno de los principios que tú nos enseñas. Padre, gracias por este día. Te pedimos entonces que tú bendigas este tiempo en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Buenos días una vez más, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que empezamos el domingo pasado, que se llama Las Sendas Antiguas. Quiero decirte que nuestra serie de estudios está basada en este versículo de Jeremías 6:16 que dice: Así dijo Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Así dijo Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esta mañana vamos a continuar hablando de este pasaje del libro de Jeremías. Antes que nada, me gustaría, si es la primera vez que nos acompañas o no pudiste estar con nosotros el domingo pasado, hablarte un poco de este profeta Jeremías, que básicamente tuvo que vivir y llevar a cabo su ministerio en uno de los momentos más complicados de la historia de Israel. Un momento en el que Israel había perdido por completo su dirección espiritual y no estaban como consecuencia viviendo en la forma en la que Dios quería que lo hicieran. Este hombre Jeremías una y otra vez llamó la atención al pueblo de Israel, incluso a costa de su libertad, incluso a costa de ser castigado, de ser encarcelado, echado en una cisterna, puesto en un cepo, pero continuó llamando la atención del pueblo de Israel, sabiendo que esto era lo que Dios quería de sus vidas, que regresaran a Él, que regresaran a una relación real con Él. Sabes, muchas veces establecemos una analogía entre el pueblo de Israel y la iglesia, es decir, los creyentes de esta época. Me gustaría comentarte que en muchos casos es por eso que tú y yo podemos tomar algunos pasajes dirigidos al pueblo de Israel y personalizarlos como si fueran para nosotros, porque así lo son. Es importante también que tú y yo entendamos que cuando Jeremías está haciendo este anuncio, cuando está diciéndoles estas cosas a los judíos, básicamente este mensaje se lo está diciendo a cada generación, desde ese momento y hasta el día de hoy, que tenemos que aprender a vivir en estas sendas antiguas. Hoy en día hemos vivido periodos muy peculiares en nuestra historia. El modernismo, el posmodernismo, tantas influencias filosóficas, las situaciones especialmente muy cambiantes durante el último año o año y medio. Pero la realidad es que la palabra de Dios es viva, eficaz. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es por eso que, más que buscar cambios en la esencia de la doctrina o buscar cambios en la esencia del mensaje del Evangelio, tú y yo lo que tenemos que hacer es cada vez vivir más apegados a este mensaje del Evangelio que ha transformado tantas vidas a lo largo de la historia de la humanidad y que lo sigue haciendo el día de hoy. Por supuesto, siempre tenemos la tentación de empezar a hacer
cosas distintas a las que nos dice la Biblia. Y esto en realidad es un error. Por supuesto, tú y yo podemos utilizar formatos distintos. Hoy en día nos estamos comunicando gracias al Internet, lo cual seguramente hace unos cuantos años no hubiéramos podido hacer, pero de cualquier manera, esto no trae ningún cambio esencial sobre la doctrina del Evangelio. Es ahí donde tú y yo tenemos que concentrarnos. Jeremías le decía al pueblo de Israel: párense en el camino, deténganse por un momento y volteen a ver todas estas sendas antiguas, porque cuando tú y yo caminamos por estas sendas antiguas, es entonces que encontramos descanso para nuestra alma. Tú y yo podemos buscar descanso o consuelo en muchísimas cosas el día de hoy, pero la realidad es que lo único que va a traer un verdadero descanso y un verdadero consuelo a nuestra alma es estar viviendo en una relación personal, cercana, muy estrecha para con el Señor, para que de esa manera, obedeciendo su palabra, conociéndolo más profundamente y llevando a cabo todo aquello que Él quiere que vivamos, podamos disfrutar de su buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere lo mejor para nuestra vida, pero para que tú y yo podamos vivir de esa manera, en lo mejor, la mejor voluntad de Dios, para que podamos vivir de esa manera, tenemos que aprender a escuchar a Dios y tenemos que aprender a poner en práctica todo aquello que Dios nos enseña. El día de hoy, dentro de nuestra serie de estudios, hablando sobre las sendas antiguas, hoy vamos a hablar de un punto medular, y es la obediencia y la sujeción a Dios. Esto es muy importante. Quiero decirte que conforme tú y yo avanzamos en la vida cristiana, es decir, después de haber tomado una decisión personal de invitar a Cristo a nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, después de que Dios empieza a interactuar con nosotros en lo profundo de nuestro corazón, empezamos en forma natural a acumular cierto conocimiento doctrinal. Empezamos a aprender algunas cosas de la Biblia, y esto es porque leemos la Biblia y entonces empezamos a aprender cosas de ella. Por otro lado, también empezamos a escuchar predicaciones, mensajes, estudios, comentarios, que otra vez nos van dando un cúmulo de conocimiento. Y en algunas ocasiones, si tú, por ejemplo, comienzas a estudiar la Biblia, tal vez en un grupo de discipulado, comenzarás entonces a acumular más y más conocimiento. Pero sí es muy importante que entiendas lo siguiente: el conocimiento doctrinal sin obediencia no es útil en absoluto. Déjame te lo repito. El conocimiento doctrinal que tú puedes acumular durante tu vida no es útil si no va acompañado de obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia hará que tú y yo pongamos en práctica cada uno de estos principios. ¿Sabes? El conocimiento teórico de ellos no transforma la vida de nadie. El conocimiento práctico y la aplicación de los principios a nuestra vida es lo que trae cambios dramáticos en nuestro corazón, en nuestra manera de actuar y en nuestra vida en términos generales. Es por eso tan importante que tú y yo aprendamos a ser dóciles y obedientes. Y cuando te hablo de docilidad y obediencia, no son características muy naturales en los seres humanos. La realidad es que tenemos que aprender a ser dóciles y tenemos que aprender a ser obedientes. Y esto proviene de una decisión en nuestro corazón que nos lleva a hacer lo que Dios nos dice. No lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos dice. Hoy en día, yo veo muchos creyentes luchando con la posibilidad o no de hacer lo que Dios dice en su palabra. Otra vez te quiero decir una cosa, y es que si tú y yo acumulamos conocimiento, si tú y yo no obedecemos, y si tú y yo no le permitimos a Dios que a través de nuestra relación con Él nos llene de su amor, paulatinamente nos vamos a ir convirtiendo en lo que en la época de Jesús se llamaba fariseos. Déjame explicarte un poco a qué me refiero. En la época de Jesús había básicamente una religión judaica.
¿Por qué una religión? Bueno, porque habían ido sustituyendo paulatinamente su relación con Dios por el cumplimiento de aquellas reglas o normas incluidas en la ley, pero perdiendo el sentido de ellas al no vivir con obediencia. Déjame te explico este detalle. Cuando tú y yo no obedecemos, no tenemos una actitud dócil ante los principios de la Escritura, podemos incluso llevarlos a cabo, pero en realidad estar totalmente separados de la esencia del principio. En la época de Jesús había dos grandes grupos dentro de la religión judaica, dos grandes sectas dentro de la religión judaica. Una eran los fariseos, otra eran los saduceos. Los fariseos, con quienes más trató Jesús durante su ministerio, eran un grupo de personas que eran particularmente disciplinadas en cuanto a todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los detalles de la ley. Cumplían cosas que tú y yo seguramente el día de hoy ni podríamos cumplir. Cumplían todos los detalles, cumplían todos los aspectos de la ley. Sin embargo, en muchas ocasiones, Jesús les llamó la atención diciéndoles, no están entendiendo lo que cumplen. Por ejemplo, en una oportunidad se molestaron porque Jesús había sanado a una persona durante el día de reposo, aparentemente incumpliendo la ley. ¿Cómo crees que Dios va a incumplir la ley, la propia ley de Dios? Esto no era posible, pero los fariseos, que sentían que eran incluso superiores y más perfectos que el propio Dios, llamaron la atención a Jesús porque había incumplido la ley. Jesús les explicó que el día de reposo había sido creado por causa de ellos, no ellos por causa del día de reposo. ¿Sabes? Ellos no habían entendido que el día de reposo era simplemente una ordenanza de parte de Dios para que ellos aprendieran a reposar permanentemente en la fe, a disfrutar permanentemente del reposo que conlleva obedecer y confiar en las promesas de Dios, y que este día en particular era un día para dedicárselo a Dios todo el tiempo, con toda su atención. Imagínate, Dios sanando a un enfermo y ellos pensaban que estaba incumpliendo la ley. Bueno, esto es lo que hace el fariseísmo, o esto es lo que hace el cumplimiento sin obediencia, el cumplimiento sin amor. Cumplimos la letra, pero no cumplimos el espíritu de la enseñanza, el espíritu del principio, que es en realidad el que Dios nos quiere enseñar. Muchas veces nuestro conocimiento, adquirido de una forma o de otra, nos lleva justamente a lo mismo, a cumplir con determinadas normas que nosotros mismos establecemos como normas, para de esa manera, aparentemente, estar viviendo una vida piadosa. Los fariseos no vivían una vida piadosa, vivían una vida profundamente religiosa, pero que en muchos sentidos incluso se contraponía con lo que era vivir una vida piadosa. Jesús, sin embargo, con su vida les mostraba lo que era la piedad puesta en acción. Es importante que tú y yo nos preguntemos el día de hoy, ¿estamos viviendo realmente el principio, la esencia del precepto que Dios nos quiere enseñar? ¿O simplemente estamos cumpliendo con determinadas cosas que aparentemente satisfacen a nuestro espíritu religioso? Esto es muy importante entender, porque cuando nosotros tomamos una actitud farisaica, es decir, cuando nosotros cumplimos sin cumplir con la esencia del principio, sin realmente obedecer, lo que estamos haciendo es acumulando una rebelión pasiva. Es decir, le decimos a Dios, sí, yo voy a hacer lo que tú dices, pero en el fondo hacemos lo que queremos. Siempre que pienso en esta rebelión pasiva, siempre recuerdo el ejemplo de una mamá que, hablando de la disciplina de su hijo, contaba cómo un día el jovencito estaba muy nervioso, muy inquieto, andaba aquí para allá, hasta que su mamá tomó la decisión de sentarlo en un lugar y decirle que no se moviera de ahí. El niño le dijo, mamá,
Por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo corriendo. Y esto es muchas veces el reflejo de lo que nuestra actitud de falta de obediencia, de falta de sujeción a Dios, muestra. Sí, estamos haciendo las cosas de Dios. Es más, hasta estamos dando estudios, hasta estamos predicando, hasta estamos entregando un folleto o compartiendo de la salvación. Pero en nuestro corazón no estamos decididos a sujetarnos a Dios conforme a su voluntad, conforme a la esencia de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Esta rebelión está muy claramente manifiesta en un ejemplo que te voy a poner esta mañana. Vamos a ir para ello a Primera de Samuel. Y sabes, en el capítulo 15, Dios nos da un ejemplo muy bueno de todo esto. Déjame contarte un poco lo que estaba sucediendo. En Israel había un rey en ese momento, el rey Saúl, y el rey Saúl estaba a punto de entrar en batalla contra otra nación. Él sabía que debía esperar hasta que el profeta Samuel llegara para de esa manera que pudieran orar juntos, ofrecer esta situación delante de Dios y que Dios cumpliera su voluntad a través de lo que iba a suceder. Sin embargo, Saúl toma la decisión de anticiparse y hacer lo que él quiere. Y por otro lado, ¿sabes? Hace otra cosa más, y es no escucha a Dios y conserva ciertas cosas que no se debieron haber conservado como resultado de la batalla. ¿Sabes? Saúl tenía un problema. Saúl siempre tenía una mejor iniciativa. Y esto muchas veces es un reflejo de cómo somos nosotros, que siempre tenemos una mejor idea, que siempre tenemos una mejor iniciativa y que a través de esa mejor idea o mejor iniciativa no estamos dispuestos a sujetarnos ni a la voluntad de Dios, ni a la guía de Dios, ni a las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros. Y esto en el fondo solamente es una rebelión con un ligero barniz espiritual. Esto es exactamente lo que estaba pasando en la vida de Saúl. Saúl era un hombre que había decidido vivir conforme a sus propias ideas, pero queriendo la bendición de Dios. Viviendo como él quería, pero con una conducta religiosa y, eso sí, acompañado siempre de un líder espiritual como Samuel que procurara una bendición espiritual para su vida. ¿Sabes? Veo muchas personas que actúan de esta manera y que quieren ser amigos del pastor porque de esa manera sienten que tienen, de alguna manera, pues un poco una bendición agregada por tener esa relación. O que quieren simplemente, a través de una ofrenda muy generosa, comprar la bendición de Dios. Solo quiero decirte que nada puede sustituir la obediencia. Nada. Saúl le responde a Samuel en una entrevista que tienen ellos: antes bien, he obedecido la voz de Dios y fui a la misión que Dios me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. O sea, dijo, yo he hecho lo que Dios me dijo. Estrictamente hablando, él había hecho lo que Dios le había dicho. Pero en el fondo, aún en esta pequeña conversación, nos damos cuenta de cómo él se había reservado para él muchas cosas que él consideraba que tenían que ser hechas de otra manera. Sabes, muchas veces tú y yo pensamos que la vida cristiana está muy bien, pero hay que sazonarla con algunas cosas. Hay que hacer algunas cosas para que resulte más atractiva o para que a nosotros nos resulte mejor o cualquier otra cosa. Continúa diciendo, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Dios, a tu Dios en Gilgal. ¿Sabes? Saúl había desarrollado una actitud que es muy común entre nosotros. Es nunca tener la culpa de nada. Siempre culpar a otro de tus problemas. Siempre responsabilizar a los demás de las cosas en las que tú en realidad eres el responsable. Imagínate, el rey de Israel enfrente de los ejércitos y dice, bueno, el pueblo hizo lo que quiso. ¿Qué iba a hacer yo, verdad? Si el pueblo estaba tomando sus propias decisiones. Es increíble cómo muchas veces tú y yo hacemos esto. Y culpamos entonces al esposo, a la esposa, al pastor, a los hijos,
al jefe, a nuestro socio, para simplemente nunca reconocer que somos nosotros los que estamos equivocados, los que estamos haciendo las cosas mal. Nos volvemos a veces expertos en la justificación, expertos en mandarle nuestras responsabilidades, nuestros problemas, incluso nuestras culpas a alguien más que sin duda es el que hizo las cosas. Pero Saúl no paró ahí. Además también justificó al pueblo, porque dijo, bueno, si bien tomaron el anatema, es decir, si tomaron aquellas cosas que a Dios no le agradan, pero van a ofrecer sacrificios de las primicias del anatema. Dime una cosa, ¿tú crees que a Dios le puede satisfacer que tú y yo le ofrezcamos cosas que son lo mejor de aquello con lo que Él no está de acuerdo? ¿No te parece un absurdo? Bueno, Saúl trató de convencer a Samuel de este absurdo. Y muchas veces tú y yo tratamos de convencer a Dios, diciéndole, mira, pero está bien, o sea, bueno, sí, no te obedezco en esto, pero ¿qué tal en esto otro? En esto otro sí me lo hago muy bien, ¿no? Bueno, no te obedezco exactamente, pero sí estoy haciendo algunas cosas que sé que te agradan. O bueno, en realidad yo estoy haciendo las cosas bien. Claro, no me interpongo en lo que están haciendo mis hijos, o no me interpongo en lo que están haciendo mis discípulos, o no me interpongo entre lo que están haciendo aquellas personas sobre las que tengo cierta responsabilidad. Eso es cosa de ellos, no tiene que ver conmigo. Si tú estás haciendo esto, solo quiero decirte que, uno, no estás actuando con obediencia, sino con una abierta rebeldía. Dos, no estás aplicando el principio. Y tres, estás colocando tu vida en una posición altamente peligrosa. Fíjate cuál es la respuesta de Samuel a estos razonamientos de Saúl. Y Samuel dijo, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca a las palabras de Dios? Le dice, a ver, Saúl, déjame explicarte esto. ¿Tú crees que Dios está satisfecho con que le ofrezcas lo mejor de lo que no quiere, de aquello con lo que no está de acuerdo? ¿No será que en realidad Dios está buscando que seas obediente a su palabra y que hagas lo que Él te está pidiendo que hagas? Ciertamente, le dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo sé que esto que acabamos de leer es algo que nos cuesta mucho trabajo aceptar. Todos estamos dispuestos a hacer por ahí algún pequeño sacrificio, ¿no? O sea, hay grupos que, por ejemplo, hoy se están absteniendo de comer carne porque está cerca una celebración, etcétera, ¿no? O sea, un pequeño sacrificio. Tampoco mucho, pero un pequeño sacrificio. A veces estamos dispuestos a hacer un sacrificio un poco mayor. Pero la pregunta es, ¿se complace Dios de nuestros sacrificios? Y la respuesta es no. La Biblia dice que se complace de nuestra obediencia. Tú y yo no podemos comprar a Dios con nuestras obras. No podemos comprar a Dios con nuestros sacrificios. No podemos comprar a Dios con algunos esfuerzos aislados. Lo que tú y yo tenemos que hacer es aprender a vivir en obediencia y en sujeción a Dios para que de esa manera Él pueda cumplir su voluntad en nuestra vida. Este ejemplo de Saúl es muy ilustrativo porque nos enseña completamente a un hombre que, si bien estaba dispuesto a cumplir con ciertas reglas, no estaba dispuesto a entregar su vida. No estaba dispuesto a realmente obedecer. ¿Sabes? Hay veces que tenemos un último pretexto. Y ese pretexto a mí me parece, muy creativo, pero lógicamente muy equivocado. Y es cuando aceptamos, pero posponemos. Es decir, bueno, ya estoy en el camino de arreglar las cosas. Bueno, ya estoy mejorándolas. Bueno, ahí voy. Bueno, en poco tiempo voy a vivir aquello que Dios me está diciendo. En realidad esto solamente es una forma equivocada de acercarnos delante de Dios tratando de posponer aquellas cosas que en el fondo no queremos hacer. La Biblia dice que procuremos con diligencia. Y cuando dice que procuremos con diligencia, nos dice, si hay algo que tú sabes que debes hacer,
Si hay un principio de la Escritura que Dios te está mostrando que debes poner en práctica, no dudes en hacerlo, diligentemente hazlo, hazlo de inmediato, no lo postergues. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando tú y yo postergamos algo? Jamás lo hacemos. En el fondo, solamente estamos mintiendo, solamente estamos dándole tiempo a las cosas para de esa manera nunca vivir en ellas. Somos muy complejos mentalmente y buscamos muchas formas de salirnos con la nuestra, de no hacer lo que Dios nos dice que hagamos, pero eso sí, quedar bien con Dios o quedar bien con otras personas. Hoy quiero mostrarte un ejemplo verdadero de obediencia y a través de este ejemplo, tú y yo vamos a entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas con este principio. Para ello, voy a leerte unos versículos en el libro de Romanos. Dice literalmente: pues no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y dice: porque así como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí Dios nos pone dos ejemplos. El ejemplo de la desobediencia de un hombre. ¿A quién se refiere el libro de Romanos? Se refiere a Adán, que desobedeció, que simplemente no hizo aquello que Dios le dijo que hiciera. Déjame hablarte un poco de esto. Dios simplemente le dijo: oye, todo lo que ves delante de ti es tuyo. Todo el huerto es tuyo. ¿Ok? Pero hay una sola restricción. Hay un árbol del que no puedes comer. Oye, ¿tenía algo de malo ese árbol? ¿Era un árbol venenoso? ¿Era un árbol...? No. Simplemente, esta era una forma en la que Dios quería ejercitar la obediencia de este hombre para acercarlo cada vez más a la esencia de los principios en los que le iba a enseñar a vivir. Pero, ¿sabes? No lo cumplió. Oye, pero si había miles de árboles, ¿qué importancia tenía simplemente no acercarte o ignorar aquel árbol? No, el tema es, decidió no obedecer. La Biblia dice que por causa de esta desobediencia, el pecado entró al mundo. En efecto, por primera vez este acto de desobediencia, de rebeldía, fue un pecado, el primero en la historia del hombre. Y por causa de ese pecado, empezaron a entrar todos los demás pecados y la consecuencia de los pecados, que es la muerte. Cuando el día de hoy tú y yo tenemos este acto de independencia, de no querer vivir en sujeción a Dios, en realidad estamos pecando de la misma forma que este primer hombre pecó al no obedecer. Oye, tú y yo tenemos también tantos árboles en el huerto de nuestra vida. ¿Por qué tenemos que ir a buscar a aquel que Dios nos dijo que no? Simplemente por nuestra actitud de rebeldía. Y dice la Escritura: de la misma forma que por la desobediencia de un hombre el mundo entero tuvo que padecer por causa del pecado, de la misma forma, por la obediencia de uno, del Señor Jesucristo, la redención entró al mundo y salvó a tantas y tantas personas. ¿No te parece extraordinario esto? Jesús, Dios mismo, el Hijo de Dios, se sujetó a la voluntad de su Padre, yendo hasta una cruz que Él no merecía para salvarnos a ti y a mí. Ese es el ejemplo máximo de obediencia, el ejemplo máximo de sujeción, que nos permite a ti y a mí entender que cuando hay obediencia, siempre viene como consecuencia una gran bendición. Jesús entendía cuál era la esencia de lo que su Padre buscaba.
¿Cuál era la esencia de la muerte en la cruz, cumpliendo de esta manera con la justicia de Dios y salvando al ser humano? Jesús sabía esto. Y es increíble cómo una y otra vez durante su ministerio nos encontramos a Jesús viviendo en plena obediencia, no solamente a los principios de Dios, pero directamente a Dios mismo, orando al Padre, pidiéndole que lo guiara, pidiéndole que hiciera determinadas cosas, viviendo en una total sujeción a Él. Permíteme hacerte hoy una pregunta. ¿Cuál es tu posición sobre todo esto? ¿Estás viviendo en una total y completa obediencia y sujeción a Dios, en los principios, en la esencia de los principios? ¿O estás viviendo en una forma un tanto religiosa, un tanto moral, que te permite justificarte delante de los demás, pero que en el fondo solamente es una rebeldía delante de Dios? Si es así, no te sorprendas de que Dios no pueda usar tu vida en ciertos sentidos o con ciertas personas. No te sorprendas de que no haya resultados reales en tu vida, porque en el fondo tú no estás viviendo los principios de la Escritura. No importa que la memorices completa, no importa que puedas leer todos los versículos y que puedas en este momento recitarnos toda una serie de principios si tú no los vives. Esa es una realidad. A esto le llamaríamos el regresar a las sendas antiguas, regresar a los primeros rudimentos de la fe, regresar a esas enseñanzas que pusiste en práctica y que empezaron a cambiar tu vida por completo. ¿Sabes? Esto es vital para nosotros. No podemos vivir en la independencia de Dios. No podemos vivir haciendo lo que queremos. No podemos vivir cumpliendo en forma religiosa lo que dice la Biblia o lo que otros nos dicen que dice la Biblia, pero que en realidad no es el principio correcto de Dios. Dios, hablando de su pueblo, del pueblo de Israel, dijo que tenían los principios de Dios como mandamientos de hombres que les habían sido enseñados. No sabes cuántas veces me ha sorprendido hablar con personas que simplemente están viviendo algo, ¿no? Porque pues alguien les dijo, no en realidad por un acto de obediencia a Dios. Y de esta manera desvirtuando el principio. Lo que está en la Biblia, los principios de la Escritura, fueron colocados ahí para ti, por ti. Y es importante que entiendas que no los puedes desvirtuar, que no los puedes vivir a medias, que no los puedes vivir simplemente como tú quieras. Déjame leerte un pasaje que te va a ilustrar esta enseñanza de la que estamos hablando. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, dice, bueno, los principios de la Escritura en muchos casos van a generar reacciones en contra. Pero continúa diciendo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es importante entender esto, porque veo muchos creyentes que se convierten en literalmente engañadores para poder salir adelante con sus propósitos. Hombres engañando en sus negocios, hombres engañando a terceros, hombres engañando y mostrando una vida que no es la que realmente viven. Y dice aquí la Escritura, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Perdón. Continúa diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Dice aquí, tienes que persistir en lo que has aprendido. En pocas palabras, tienes que regresar a las sendas antiguas. Tienes que regresar a aquellas cosas que aprendiste y que a veces has empezado a torcer y que ya no estás viviendo como deberías. Continúa diciendo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Sabes? Este mensaje que estamos leyendo fue escrito directamente para un hombre llamado Timoteo, un hombre que vino a Cristo muy joven y que además, aún antes de venir a Cristo, había sido enseñado
en la palabra de Dios por su familia, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oye, ¿por qué dice te pueden hacer sabio y no te hacen sabio? Bueno, pues porque depende de tu actitud de obedecer o no. Si tú haces caso, si tú obedeces los principios y esto te lleva a una relación más profunda con el Señor y a crecer en la aplicación de esos principios en tu vida, entonces esos principios te harán sabios para la salvación. Y empezarás a encontrar a Dios en todos tus caminos. Y empezarás a entender entre líneas de todo lo que estás leyendo en la Biblia cuáles son los propósitos y la esencia de Dios. Si no, simplemente tendrás conocimiento, pero nunca sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría no es el conocimiento. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Mientras tú y yo no tengamos temor de Dios, mientras tú y yo no tengamos temor de no vivir en los principios, simplemente estaremos acumulando conocimiento. Y decía el apóstol Pablo, la letra mata, mas el espíritu es el que da vida, el que vivifica. ¿Sabes? El principio, cuando va acompañado por la obediencia, será bendecido y usado por el Espíritu Santo para que en tu vida traiga un tremendo fruto y también un tremendo fruto para la vida de otras personas. Solo de esta manera es que tú y yo tenemos que aprender a vivir. Dice después, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Déjame hablarte un poco de estos conceptos que aquí Dios nos da. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. La Biblia no fue escrita por hombres. Físicamente sí, pero no fue traída al mundo por hombres, sino que es la palabra de Dios. Esto es muy importante que tú y yo lo tengamos claro. La Biblia fue escrita en un lapso bastante amplio de tiempo. No hay una sola contradicción entre un principio y otro de la Biblia, a veces escrito con separaciones de 1000 años o más. Ninguna contradicción. ¿Sabes? A pesar de haber tenido tantos autores materiales, es decir, personas que lo escribieron, ¿no? De todos modos, el mensaje es perfectamente consistente, como si solamente una persona lo hubiera literalmente dictado o lo hubiera enseñado. Esa es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, fue escrita bajo la inspiración de Dios y útil para enseñar. Tú y yo necesitamos aprender. Tenemos un problema a veces que es el hecho de querer seguir viviendo en los conceptos que previamente aprendimos. No, la Biblia dice que es útil para que nos enseñe. Es decir, Dios tiene que volvernos a enseñar todo básicamente. Cómo volver a vivir, cómo hacer todas las cosas. Dios quiere enseñarnos esto. Por ese motivo hoy quisiera pedirte que no retengas principios que aprendiste de otra manera, fuera de la palabra de Dios, fuera de la Biblia, y de esa manera, ¿no?, le des a Dios la oportunidad de que coloque estos principios de Dios en tu vida, en tu corazón, para enseñar. Y de verdad necesitamos que nos enseñen. El día de ayer estaba conversando con unas personas sobre algunos temas de la educación y el trato con tus hijos. Y me daba cuenta de cuánto necesitamos aprender para poder, por ejemplo, poder cumplir con esa responsabilidad, la de padres. Me impresiona cómo cada ámbito de la vida, sin Cristo, sin sus principios, sin lo que dice la Biblia, es auténticamente una locura que pierde sentido. A veces estamos enfrentando grandes pruebas y ante las grandes pruebas se manifiesta muchas veces con más facilidad qué es lo que creemos, qué es lo que realmente vivimos y qué cosas sirven y qué cosas no sirven. Recientemente he tenido que ir con mucha frecuencia a un hospital. ¿Y sabes qué me llama la atención? Cómo las personas pueden basar su esperanza en cualquier cosa. En la sabiduría del médico, en la capacidad de quien los está tratando. Veo también, a veces, en algunas cuestiones o manifestaciones de tipo religioso o lo que sea, pero
Solamente el que tú deposites tu confianza en el Señor es lo que puede traer paz a tu corazón y lo que puede hacer que tú encuentres un propósito, un sentido a todas las cosas que están pasando en tu vida. ¿Sabes? Leía las palabras de Job, que enfrentaba tremendas pruebas en su vida. Dijo, no hay despropósito en ello. Él decía, no entiendo lo que está pasando, pero sé que hay un propósito de parte de Dios. No hay un despropósito de Dios. Y yo quiero confirmarte, no hay ningún despropósito de Dios, ni en sus enseñanzas, ni en lo que tú estás viviendo ahora. Las enseñanzas son para que las apropies, obedezcas y apliques a tu vida y de esa manera, a pesar de las circunstancias, tú puedas continuar con una vida de victoria en victoria. ¿Sabes qué es increíble? A veces vemos a personas a las que nada los detiene y que siguen a pesar de las pruebas, a pesar de los golpes, a pesar de las situaciones difíciles, siguen caminando correctamente por esa senda. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Son diferentes? ¿Son, como se dice hoy en día, resilientes? No, te diría son obedientes y han aprendido a poner en práctica los principios de Dios sin importar lo que suceda en medio. ¿Qué sucede cuando te enfrentas a los grandes problemas de la vida? ¿Qué sucede cuando estás ante una crisis? ¿Empiezas a ceder de tus principios? ¿Empiezas a ceder en aquellas cosas que Dios te ha enseñado que son las correctas, simplemente porque no puedes más? ¿O simplemente porque no estás dispuesto a aplicarlas? ¿O porque tienes otras mejores ideas? Continúa diciendo, para redarguir, para corregir. ¿Sabes? Estas dos palabras son extraordinarias porque se complementan y te enseñan cómo a veces la Biblia también tiene que llamarte la atención. Y hay principios de la Biblia que cuando tú los ves, solamente evidencian que hay algo que corregir y que no está bien contigo. La Biblia te va a llamar la atención. La Biblia va a fungir como un espejo espiritual que te enseñe aquellas imperfecciones de tu vida, aquellas faltas, aquellos detalles de tu vida de los cuales muchas veces no somos conscientes. Dios quiere hacer este trabajo maravilloso en tu vida, pero para ello tú tienes que aprender a buscar en la Biblia los principios de Dios y a obedecer y ponerlos por obra. Continúa diciendo, para instruir en justicia. Es decir, tú y yo tenemos que ser instruidos, pero no instruidos en cualquier cosa, instruidos en la justicia de Dios. Otra vez, instruidos en sus principios, en sus preceptos. Y fíjate qué maravilloso versículo este. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes? Este versículo es un aliento tan extraordinario. Dios quiere que seas perfecto. No me digas, eso no es posible, ¿no? A ver, Dios dice, quiero que seas perfecto y quiero perfeccionar tu vida a través de los principios de mi palabra. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿No te parece maravilloso? Dios dice, te voy a preparar para cada cosa que tengas que enfrentar en la vida. Te voy a preparar para cada circunstancia. Te voy a preparar para cada problema. Te voy a preparar para cada cosa que viene en el futuro, aunque tú no sabes todavía qué es lo que te depara el futuro. Dios quiere prepararte para que de esa manera estés completamente listo para toda buena obra. Dios quiere hacerte perfecto como padre, como esposo, como trabajador, como empresario, como cantante, como predicador, como pastor, en cualquier rol de la vida que te ponga, quiere que estés totalmente preparado. ¿Nunca te pasó que llegaste a un examen? Yo me acuerdo que así me pasó una vez, cuando era chico. Olvidé la fecha de un examen. Y cuando llegué y dijeron, cierren sus cosas, aquí está una hoja, vamos a empezar con el examen, la verdad me sentí muy mal, porque dije, no estoy preparado. Simplemente no estoy listo. Sí, recuerdo algunas cosas, algunos detalles
de todo lo que he venido estudiando y todo, pero en realidad no estoy totalmente preparado para el estudio, perdón, para el examen. Esto nos pasa muchas veces en la vida. Llegamos y nos casamos y no estamos preparados. Y tenemos un hijo y no estamos preparados. Y tenemos que enfrentar determinados problemas en la vida y no estamos preparados. ¿Sabes qué es maravilloso? Dios dice que su palabra te prepara para que estés enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta de la importancia de vivir en los principios de la Escritura? ¿Te das cuenta de la importancia de vivir en obediencia y sujeción a Dios para que Él pueda poner estos principios y sus aplicaciones en tu vida y vivas de esta manera? Esta mañana quiero que te hagas varias preguntas. ¿Estoy viviendo en las sendas antiguas? ¿Estoy viviendo en mi primer amor? ¿Estoy viviendo realmente en los principios? ¿Realmente? ¿O farisaicamente? ¿Estoy viviendo la vida cristiana como Dios me ha enseñado que la debo vivir? ¿Le estoy permitiendo a Dios que me prepare para toda buena obra? ¿O simplemente estoy haciendo como que hago, pero no hago nada? Estas preguntas demandan respuestas que son muy importantes para tu vida. Porque tú puedes llegar preparado o no preparado a aquella situación de la vida que tendrás que enfrentar. Y puedes poner todos los pretextos que quieras, pero finalmente no estarás preparado. Hoy te invito a que tomes una decisión, la de obedecer a Dios, la de pedirle que te haga dócil, obediente a su palabra y de esta manera puedas vivir la vida en victoria, en su voluntad que tiene preparada para ti. Qué precioso poder tener la seguridad de que podremos vivir de la manera que Dios quiere en esta relación cercana y estrecha con Él y sirviéndole siempre conforme a su voluntad. Hoy estás a una decisión de que eso suceda. La decisión es, ¿te voy a obedecer y voy a sujetar mi voluntad a la tuya o seguiré viviendo en mi voluntad y haciendo mi propio deseo? Vamos a terminar con esto el día de hoy nuestro estudio. El próximo domingo continuaremos con otra más de nuestras predicaciones sobre las sendas antiguas. Pero hoy tienes una gran tarea. Tal vez esta semana tengas un poco más de tiempo libre. Quiero pedirte que medites en todas estas enseñanzas y que tomes las decisiones correctas para que Dios pueda hacer de tu vida lo que Él quiere. Me gustaría terminar con una oración el día de hoy. Vamos a orar dándole gracias a Dios, pidiéndole que ponga este espíritu dócil en tu corazón y que te lleve a vivir cada uno de los principios que ya has aprendido, que ya conociste, que ya has oído, que leíste, pero que en realidad no son todavía una verdad en tu vida. Vamos a orar. Señor, hoy quiero darte las gracias por esta enseñanza que me enfrenta a mi necesidad de vivir obediente a tu palabra. Señor, gracias porque tú me enseñas en la Biblia que puedo estar preparado para toda buena obra, que puedo tener una vida perfecta a tu lado. Todo ello permitiendo que tus principios, tus preceptos, tu palabra se conviertan en una realidad en mi vida. Padre, hoy te pido que no me permitas justificarme, culpar a otros, hablar simplemente como si yo no fuera el responsable de mis propias decisiones, sino, Señor, responsabilízame a mí y hazme ser dócil. Pon este espíritu dócil dentro de mí, que pueda seguirte, que pueda preguntarte, que pueda buscar tu voluntad con todo mi corazón. Hoy, Padre, te quiero pedir que me alejes de la maldad, de la rebelión, del fariseísmo. Padre, no permitas que imite la vida cristiana, sino llévame a vivir la vida cristiana en profundidad. Te quiero pedir esto y darte las gracias, Señor, por todo esto que tú nos estás enseñando.
Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bien, pues me gustaría aprovechar para comentarte que vamos a tener nuestro siguiente espacio el miércoles a las 9 de la noche, donde tendremos otro versículo para ti, para que puedas aprender algo más y vivirlo. Y el próximo domingo tendremos otra vez nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa a las 11 de la mañana. Con respecto a nuestro grupo G316 Adultos Mayores, hoy les confirmo que vamos a tener una entrevista. En los próximos días les vamos a dar la fecha exacta. Vamos a dejar pasar estos días que son vacacionales, pero les vamos a dar la fecha exacta entonces de nuestra entrevista con el conocido pastor y cantante español Marcos Vidal. Mientras tanto, el día de hoy les dejo con nuestros queridos, muy queridos amigos, la familia Gedeón, quien nos guiarán el día de hoy en una alabanza a Dios para agradecerle por todas estas enseñanzas. Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana.